Les mostrara o no el colgante de jade, no me mirarían ni una vez. Ese año, cuando éramos demasiado pobres para comer más que cáscaras y verduras silvestres, el orfanato donde me alojaba recibió la visita de 2 dignatarios de la capital. Tras encontrar a la hija perdida de la mansión del general, saludaron con la mano y con decisión, otorgaron 100 cuentos de oro, repartiendo pasteles dulces a cada niño. Cuando extendí la mano para tomar el mío, las palabras volvieron a pasar ante mis ojos. Hermanita, saca rápido tu colgante de jade. Están aquí para ayudarte. Desenmascara al impostor que intenta apoderarse de ese lugar y recuperarás tu hogar. Dijeron que el general era mi hermano mayor y el gran canciller mi prometido. Sin embargo, solo mordí el pastel en silencio, agachando aún más la cabeza. Porque sabía muy bien que las 2 personas que me precedían habían venido a por el impostor. Les mostrara o no el colgante de jade, no se giraron a mirarme ni una sola vez. Con la mirada fija en las palabras que flotaban ante mis ojos, no pronuncié ni una palabra. Solo extendí en silencio mis manos congeladas para recibir el dulce pastel. Sin embargo, en el instante en que mis dedos rozaron el envoltorio de papel aceitado, el gran canciller, con su túnica de brocado, se quedó paralizado. Su mirada se posó en las grietas rojas como la sangre por la congelación en el dorso de mi mano, y un leve destello se asomó en sus ojos. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero al final, no dijo nada. El hombre que estaba a su lado, al ver esto, me puso el pastel en las manos de inmediato con la voz fría como el hielo. Ni siquiera se dignó a mirarme. Siguiente. Al bajar la cabeza para contemplar el pastel caliente y dulce que sostenía en las palmas de mis manos, mis ojos ardieron con un repentino escozor. Hacía tiempo que sabía que nunca me reclamarían. Sin embargo, cuando la verdad se reveló ante mí, mi corazón aún se sentía como sumergido en agua helada, tan frío que todo mi cuerpo temblaba. Y mientras nos enfrentábamos así, las palabras ante mis ojos se volvieron caóticas. Se deslizaban tan densamente que incluso oscurecieron los rostros de las 2 personas frente a mí. Sin embargo, no hice lo que me incitaban las palabras que me ahogaban, no denuncié a Gugieo. Simplemente mordí el pastel con fuerza e incliné la cabeza aún más. Solo cuando me cayeron mechones de cabello sobre los ojos, el empalagoso dulzor de las judías rojas me atragantó la garganta. Hermanita. Llámalos. Ese es tu verdadero hermano. El hombre a su lado es tu futuro prometido. Desenmascara a Gugieo, ese impostor. Si no lo haces cuando el gran canciller se case con ella dentro de un mes, será demasiado tarde. Por mucho que insistieran, me limité a aferrarme al colgante de jade contra el pecho en silencio, negándome a responder. El frío gélido que emanaba del jade hasta las yemas de mis dedos se extendió por mis extremidades, despertando una silenciosa tristeza en mi corazón. No sabían que había renacido. Pero no era el único. Desde el momento en que vi a mi hermano y a Senlangmo, comprendí que ellos también habían regresado. El hecho de que su mirada nunca se posara en mí lo hizo aún más evidente, incluso sabiendo que Gugieo era un fraude. Aún así optarían por hacer la vista gorda, aferrándose a su error. Porque en mi vida anterior, por culpa de Gugieo, me odiaron hasta la médula. Incluso mientras agonizaba, suspiraron y dijeron, si pudiéramos hacerlo todo de nuevo, nunca te habríamos traído de vuelta. Esos largos años de ser despreciado y abandonado, muriendo completamente solo, no quiero volver a saborearlos. Así que no quise exponer a Gugieo. No quería saber nada de ellos nunca más. Cuando el equipo de distribución terminó de repartir los pasteles y se preparó para marcharse, reprimí el dolor sordo en el pecho, apreté con más fuerza el papel aceitado y me di la vuelta hacia el taller. Pero justo cuando me puse de pie, el cordón rojo que sujetaba mi colgante de jade se rompió de repente. El trozo de jade con grasa de cordero cayó al suelo de piedra azul con un sonido claro y resonante, chocando con una fría voz masculina. Ese es el colgante de jade que dejó la madre biológica de mi hermana pequeña. Todo mi cuerpo se puso rígido. La sangre se me heló en las venas. Incluso me quedé sin aliento. Cuando levanté lentamente la cabeza, me encontré con la mirada sombría de Geu Chantai. No supe cuándo se había acercado tanto, ya se acercaba a mí agachándose para recoger el colgante. Sus dedos rozaron el carácter Geu tallado en el jade, y su mirada se suavizó levemente. De repente una imagen de mi vida pasada afloró,
cuando nos reencontramos por primera vez, mi hermano se había agachado ante mí, con una mirada dulce, casi tierna. ¿Ha visto el jade? Por fin está dispuesto a reconocerme. Hermanita, tu sufrimiento por fin ha terminado. Heu Chantai, lleva a tu verdadera hermana a casa. No dejes que ese impostor de Heu Huyo le robe lo que le pertenece. Al oír esas palabras, no pude evitar apretarme la ropa con fuerza. La amargura se entremezclaba con una frágil esperanza que se agitaba en mi interior. Quizás esa cruel frase de antes, si pudiéramos hacerlo todo de nuevo, nunca te traeríamos de vuelta, solo fue pronunciada con ira. Quizás esta vez, él todavía me llevaría a casa. Pero en el momento en que esa esperanza empezó a florecer, fue aplastada sin piedad. Porque cuando mi mirada recorrió el pálido rostro de Heu Huyo a su lado, Heu Chantai apretó de repente el colgante de jade y me golpeó con fuerza en la cara. Media mejilla se me entumeció y su voz, fría como el hielo, cortó el aire. Esto es de mi hermana. ¿Y te atreves a robarlo? Si no lo hubiera visto hoy, te habrías aferrado a este colgante para fastidiarnos sin parar. Sus ojos penetrantes me clavaron en la mirada antes de girarse y lanzar el jade hacia Heu Huyo. En sus profundidades se cernía una luz suave y cariñosa. Huyo, cuida el colgante, no sea que alguien de corazón malvado intente robarlo de nuevo. Desde el desdén gélido hasta el tierno cariño, se me clavó en el corazón como una espada de acero helado. Las palabras que se desplazaban explotaron ante mis ojos. Heu Chantai, ¿te has vuelto loco? Es tu hermana de sangre. Tonto, algún día te arrepentirás. No quería llorar. Y sin embargo, al leer esas palabras de consuelo, las lágrimas brotaron espontáneamente y resbalaron por mis mejillas. Cuando una gota de sangre de la comisura de mi boca cayó sobre la grieta congelada entre el pulgar y el índice, un dolor abrasador me recorrió cada nervio, haciéndome temblar los dedos sin control. El mundo llamó tonto a Heu Chantai, dijo que no reconoció a su propia hermana, dijo que algún día se arrepentiría. Pero solo yo sabía la verdad, él no era tonto. Lo sabía todo. Y no se arrepentiría. ¿Por qué? Destellos de mi vida pasada pasaron ante mis ojos. En aquel entonces, cuando Heu Chantai y Sin Langmo llegaron por primera vez, ni siquiera me había dado cuenta de que era a quien buscaban. Solo me había quedado entre las niñas llorosas de mi edad en el orfanato, soñando en silencio que tal vez sería la hija perdida que llevarían a casa. Porque en ese orfanato, nuestro único anhelo era un hogar al que regresar. Pero al final, la matrona tomó la mano de su favorita, Heu Huyo, y la condujo ante los dos hombres. Cuando esa chica de piel pálida se arrojó a los brazos de mi hermano, mis ojos ardían de celos. Incluso cuando las palabras pasaron como un rayo ante mis ojos, declarando que yo era la verdadera hija de la casa del general, necesité todo mi coraje para dar un paso al frente. Sacar el colgante de jade y revelar la verdad. Tras confirmar la autenticidad del jade, mi hermano usó un pañuelo limpio para limpiarme suavemente el polvo de la cara. En aquel entonces mi hermano apartó con frialdad a Heu Huyo, quien intentaba explicarse, y me abrazó con los ojos llenos de angustia. Una sola frase, te llevaré a casa, hizo que mis lágrimas cayeran como lluvia. Durante los siguientes 3 años, tal como prometían las palabras que se desplazaban por el texto, realmente tuve un hogar. Mi hermano, un general empedernido, conocido por su carácter frío e inflexible, reservaba solo para mí una dulzura poco común. Recordaba que me gustaban los pasteles de osmanto. Me defendía cada vez que me hacían daño. Y Sin Langmo, mi prometido, fue aún más tierno y atento. El día de nuestra boda, me tomó de la mano y juró ante las tablas ancestrales, en esta vida, jamás tomaré una concubina. Pero esa felicidad se desvaneció demasiado pronto. El día que me puse de parto, Sin Langmo regresó con Heu Huyo. Arrodillado junto a mi cama, dijo que quería tomar a Heu Huyo como su concubina. Al enterarse, mi hermano desenvainó su espada furioso e hirió a Sin Langmo. Luego agarró a Heu Huyo y amenazó con enviarla a una finca remota, lejos de mí, para que no volviera a molestarme. Sin embargo, medio mes después, Heu Huyo regresó. Y mi hermano también cambió. Dijo que Heu Huyo era una lástima y quería adoptarla como hermana jurada. Me pidió que aceptara que Sin Langmo la tomara como segunda esposa. Heu Huyo estaba detrás de él, con los ojos brillantes de provocación. Al mirar a las dos personas frente a mí,
quienes una vez me habían apreciado como su tesoro, solo sentí una risa amarga y un frío vacío. Así que me enderecé y golpeé a Heo Hyou con fuerza en la cara. Luego destrocé el banquete de juramento que le habían preparado y destruí los regalos de compromiso que Sin Langmo había preparado. Herida por el dolor, Heo Hyou se encerró. Al día siguiente la encontraron muerta, envenenada. Todas las pruebas apuntaban directamente hacia mí. Y la última carta que dejó solo convenció a Heu Chantai y Sin Langmo, sin lugar a dudas, de que yo era una mujer venenosa y despiadada que no podía tolerar su existencia. No me hicieron nada, excepto que desde ese día no volvieron a mirarme. Después de eso Sin Langmo se afeitó la cabeza e hizo votos, viviendo en reclusión en un templo a las afueras de la ciudad. Mi hermano solicitó un puesto de guardia fronterizo, pues no quería volver a verme. Durante los siguientes 30 años, soporté las responsabilidades del hogar, crié a mis hijos hasta la edad adulta, vi cómo mi cabello se transformaba de negro a canoso. Cuando agonizaba, finalmente regresaron a verme por última vez. En mi delirio febril, escuché con claridad la voz de mi hermano, cargada de arrepentimiento. Ojalá hubiéramos llevado nuestro error hasta el final, ojalá nunca te hubiéramos traído de vuelta. Sin Langmo no dijo nada, pero ese profundo suspiro me atravesó el corazón como una cuchilla afilada. Ese día, morí con odio en el corazón. Y entonces renací, al mismo día en que vinieron al orfanato a elegir a un niño. Esta vez, sabía que elegirían a Heo Hyou. Apreté con fuerza el colgante de jade, decidido a esperar en silencio hasta un mes después de mi ceremonia de mayoría de edad, y luego irme sin decir palabra. Después de eso, encontraría un pequeño pueblo donde nadie me conociera y viviría el resto de mis días en soledad. En esta vida, ya no quería exponer a Heo Hyou. Tampoco añoraba a la familia que solo me había traído miseria durante la mitad de mi vida. Sin embargo, jamás imaginé que una simple cuerda roja rota llevaría a mi hermano, delante de todos, a apoderarse del colgante de jade que mi madre me había dejado. E incluso a golpearme en la cara con una bofetada abrasadora. El viento de diciembre, cortante como una cuchilla, me cortó la piel, dejándola en carne viva y ardiendo. A medida que la historia cambiaba de rumbo, las palabras que se desvanecían también se desvanecían lentamente. La sangre de la comisura de mi boca salpicó el suelo de piedra azul, y la mancha oscura se extendió por la nieve blanca. Igual que la lágrima que resbaló por mi mejilla el día que morí con odio en el corazón en mi vida anterior. El dolor en el pecho me hizo temblar y entumecer todo el cuerpo. Entonces la matrona del orfanato me agarró del pelo con fuerza brutal. ¡Qué descarada! ¿Cómo te atreves a robar el colgante de jade de la señorita Hyou y seguir contestando? Hoy, si no te rompo las piernas y te tiro al patio trasero a cortar leña, no seré humano. Otro golpe siguió, la fuerza de su palma retorciendo mi cuerpo en agonía. Al final, seguí dócilmente a la matrona mientras me arrastraba. Pero para mi sorpresa, Heo Hyou se adelantó de repente. Vestida con una lujosa capa de piel de lámpara, sus ojos brillaban con satisfacción. No te enojes, niñera, dijo en voz baja. La hermana Zheng Yue solo estuvo confundida por un momento, solo deseando una vida mejor. Ahora que encontraron el colgante de jade, por favor, no la golpees más. Mientras hablaba, extendió la mano y rozó suavemente el dorso congelado de mi mano, con una falsa compasión en su mirada. Antes, cuando estábamos en el orfanato, la hermana Zheng Yue solía compartir la mitad de su panecillo al vapor conmigo. Nunca he olvidado esa amabilidad. Así que realmente deseo que viva una vida mejor. Me sonrió y luego se giró para mirar a los dos hombres junto al carruaje, con una voz suave y dulce como el algodón. Mi hermano, joven Mastersen, ¿puedo traer a mi hermana conmigo? Aunque solo sea sirvienta en la casa del general, sería mejor que morir de frío y hambre aquí. Al oír esto, Heo Qintai frunció el ceño ligeramente. Pero al encontrarse con la mirada suplicante de Heo Hyou, su voz se suavizó un poco. Sin Langmo también suspiró con impotencia y asintió. Ya que Hyou ha hablado, ¿cómo podría negarme? La sonrisa de Heo Hyou se iluminó mientras yo, de repente, levantaba la cabeza y soltaba un grito ronco. No quiero. No quería ir con ellos, pero alguien ya me había agarrado el cuello de la túnica por detrás. Los dedos de mi hermano presionaron con fuerza el punto de presión en mi nuca. El entumecimiento se extendió por mis extremidades y no pude articular palabra.
De no ser por el bondadoso corazón de Huyou, ya te habrían golpeado hasta la muerte. No seas desagradecido. Tras arrojarme fríamente a los guardias, se giró hacia Heu Huyou. Mientras me empujaban a la fuerza al carruaje, justo antes de que cayera el telón, vi a mi hermano ayudando gentilmente a Heu Huyou a entrar, con una mirada tierna y cálida. El carruaje se balanceaba al avanzar por la carretera. Enmudecido por la presión en mi garganta, miré con la mirada perdida mientras Heu Huyou y mi hermano charlaban y reían juntos. Sentí un escalofrío en el corazón. Sabía perfectamente que Heu Huyou no me había traído de vuelta por lástima. Y efectivamente desde el momento en que entré en la mansión, su crueldad no cesó. En tan solo medio mes, había derramado té hirviendo sobre mis manos incontables veces, viéndolas ampollarse e hincharse. Me obligó maliciosamente a arrodillarme en la nieve toda la noche hasta el amanecer. Mi hermano y Senlangmo siempre actuaban como si no vieran nada. En esos días, Senlangmo incluso le envió regalos a Heu Huyou. Un cofre entero de perlas del Mar del Sur, 3 veces más precioso que los regalos de compromiso que una vez me preparó. Solo pude observar en silencio cómo Senlangmo colocaba personalmente una horquilla de jade en el cabello de Heu Huyou, con una mirada tan tierna que parecía derretirse. Sin embargo, cuando se giró y me vio barriendo el pasillo, fue demasiado tacaño como para dedicarme siquiera una mirada. Mi hermano apreciaba a Heu Huyou como si fuera una joya invaluable. Le enseñó personalmente técnicas de esgrima para defensa personal, y temiendo que se enfriara, encargó un calentador de manos de plata a medida para ella. En su cumpleaños, toda la casa celebró un gran banquete, invitando a todos los nobles de la capital. Ante todos, mi hermano declaró: Heu Huyou es la hija mayor de la casa del general, perdida hace mucho tiempo, por la que daría mi vida. Había olvidado que yo era su hermana de sangre. En ese momento, entre la música, las risas y las interminables felicitaciones, la criada de Heu Huyou me arrastró y me obligó a arrodillarme en los escalones de piedra del gran salón como un escabel viviente. Mientras los sirvientes con botas bordadas me pisaban la espalda para subir los escalones, los latigazos del látigo forjado de Heu Huyou me abrieron las heridas de la piel. Mordí con fuerza, con el rostro pálido como el papel. La presión sellada en mi garganta me impidió incluso gemir. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No quería presenciar su supuesta calidez. Pero las promesas de mi vida pasada, el juramento de mi hermano ante la corte de protegerme toda su vida, los votos matrimoniales de Senlangmo, seguían desfilando ante mis ojos. Todo el cariño que una vez me perteneció ahora se derramaba por completo sobre Heu Huyou. El viento gélido me arrastró la nieve que caía sobre las pestañas, y de repente reí. Nieve mezclada con lágrimas se deslizó en mi boca, salada y fría. Me dije a mí mismo que no valía la pena llorar esto. Y sin embargo sentía el corazón como si lo hubieran encerrado en hielo. Un dolor sordo que jamás podría disipar. Pensé que volvería a estallar en lágrimas de impotencia. Como todas las veces que me habían ignorado por Heu Huyou. Pero en ese momento me di cuenta de que hacía tiempo que se me habían secado los ojos. No brotaba ni una sola lágrima. Solo cuando todos los invitados entraron al salón de banquetes logré ponerme de pie, tambaleándome. El viento gélido me azotaba el cuello con nieve helada. Apoyándome en las rodillas entumecidas por el frío, temblé al levantarme de los escalones de piedra congelados. Los sonidos de la música y las risas del salón de banquetes me pinchaban los oídos como agujas sumergidas en hielo, clavándose en mi cráneo. Obligué a mis ojos a permanecer inmóviles, a no desviarse hacia ese salón cálido y distante. El frío que se había infiltrado en mis huesos mientras me usaban como escabel humano ahora parecía calar aún más hondo en mi médula. Mientras el dolor se extendía por mi cuerpo, arrastré mis pies de plomo hacia la cocina trasera. Era la hora de comer. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con el silencio. La cocina estaba fría y vacía, la olla de arroz estaba limpia. Ya te lo dije, se burló mamá Zhang, la mujer a cargo del fuego. Me miró de reojo con los labios fruncidos en señal de burla. La comida de hoy es solo para los invitados al banquete. No hay nada para ti. ¿Qué haces aquí? Sin embargo, el tazón de arroz en su mano me revolvió el estómago. Estaba a punto de hablar cuando entró otra criada, con medio cubo de aguas residuales sucias en la mano y la nariz arrugada con asco. El hedor me impactó con fuerza, haciéndome retroceder instintivamente,
solo para que un criado me pusiera las manos sobre los hombros. La mugre fétida y humeante me cayó encima. Se me nubló la vista al instante. De verdad creía que la joven la había traído para alimentarla y vestirla, rió una de ellas. Pero todos saben que la señorita no es amable, solo quiere que sufra más. Y además, dijo otra, mientras la atormentemos hasta la muerte todos los días, nunca nos faltarán recompensas. Una risa cruel y desenfrenada resonó por la cocina, rebosante de orgullo. Pero su risa no duró mucho. Porque mi hermano de Selangmo había llegado. Sus túnicas de brocado negro y marfil resaltaban con fuerza en la cocina en penumbra, cegando con su brillo. En ese instante el rostro de Heu Quintai se oscureció como una nube de tormenta. Tras observar mi estado deplorable, fijó su mirada fría en la criada que me había arrojado la inmundicia. Arrástrala, ordenó con voz de acero. La golpeó hasta matarla. En un instante la criada cayó de rodillas con un golpe sordo, temblando de terror. Pero en algún momento Heu Huyou ya tenía los ojos llenos de lágrimas y tiraba del dobladillo de la túnica de mi hermano. Hermano, es mi culpa, dijo en voz baja. No les enseñé bien. Por favor, no les eches la culpa. Cuando se giró para mirarme, sus ojos estaban llenos de una fingida culpa, pero bajo esa superficie brillaba un triunfo. Hermana Zongyue, lo siento. Es mi culpa por no avisarles con antelación y dejarte sufrir. Al oír esto, ambos hombres me miraron fijamente un instante, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Como Huyou suplicó por ellos, mi hermano dijo, te ahorraré esta vez. Ante esto, Heu Huyou sonrió dulcemente entre lágrimas, y la criada se levantó, haciendo una reverencia con aire de suficiencia y disculpándose con insinuación. Lo siento mucho, Zongyue. Te ayudaré a lavarte enseguida. Me llevaron a rastras y no pude evitar mirar atrás. Mi hermano le quitaba con cuidado la nieve de la falda a Heu Huyou, mientras el Langmo se apresuraba a calentarse las manos. En ese momento me di la vuelta, obligándome a contener el temblor que me recorría el cuerpo. Entendí que sabían exactamente lo que Heu Huyou estaba haciendo. Simplemente no les importaba. Y eso estaba bien. Porque yo también había dejado de querer preocuparme. Después de limpiarme por fin pude descansar un rato sobre un montón de paja en el cobertizo. Pero antes de que pudiera cerrar los ojos por mucho tiempo, la voz urgente de una criada resonó desde afuera de la puerta. ¿Qué haces entreteniendo después de fregar? La señorita te ordenó que fueras al patio delantero a servir el té a los invitados. Me incorporé de golpe, abriendo los ojos de golpe como si me hubiera alcanzado un rayo. En ese momento recordé que en mi vida anterior, durante este mismo banquete, Princeton había declarado ante todos que se había enamorado de mí a primera vista. Después intentó varias veces alejarme de allí. Si esta vez se presentaba la misma oportunidad, mi corazón latía con fuerza de anticipación. Quería irme, aunque eso significara vender mi belleza para sobrevivir, lo haría con gusto. Agarrando la tetera con fuerza, respiré hondo y di un paso tras otro hacia el animado gran salón. Mi mirada recorrió el banquete y pronto se posó en el rincón más alejado, donde estaba sentado Princeton. El hombre de la túnica de brocado azul oscuro removía el vino en su copa con una sonrisa relajada en los labios. Con el té en la mano, me temblaban las yemas de los dedos de los nervios. Pero un instante después, caminé con determinación hacia él. Como si presintiera algo justo cuando mi mano se acercaba a su taza de té, el hombre me agarró de repente la muñeca. Esta pequeña doncella tiene un rostro bastante bonito. ¿Quieres seguirme? En cuanto pronunció esas palabras, el gran salón quedó en completo silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Los dedos de Sin Langmo se apretaron con tanta fuerza alrededor de su copa de vino que sus nudillos se pusieron blancos. La cara de mi hermano cambió drásticamente. No. Pero no los miré. Simplemente levanté la cabeza, sostuve la mirada de la princesa Ana y con todas mis fuerzas, respondí con claridad. Sí. En cuanto esa palabra salió de mis labios, el aire en el gran salón pareció congelarse. Heu Chentai se puso de pie de un salto y caminó hacia mí. El dobladillo de su túnica de brocado negro rozó la mesa baja, y las copas de vino tintinearon al chocar. Cuando su mano me sujetó la muñeca, la fuerza fue tan fuerte que creí que se me romperían los huesos. Sus ojos, normalmente tan fríos, ahora ardían con furia.
¿Cómo pudiste degradarte así? Su grito furioso resonó junto a mi oído, y me estremecí de dolor. Cuando levanté la cabeza para encontrarme con la mirada de Heu Chentai, vi la decepción y la rabia surgiendo como una tormenta. ¿Sabes siquiera qué clase de hombre es la princesa Ana? Es un mujeriego hasta la médula, toda la capital lo sabe. Ninguna mujer ha durado más de 7 días en sus manos. Aunque se interese fugazmente, como mucho te convertirá en una concubina de bajo rango. ¿De verdad quieres degradarte así? Me clavó la mirada, como si mi asentimiento significara que había perdido mi dignidad, un pecado imperdonable. Pero para mí convertirme en concubina era mejor que soportar la humillación aquí. En la casa del general, era una criada a la que se golpeaba y mandaba, la única inmunda sobre la que se vertía, la que ni siquiera tenía una comida completa. Si pudiera ser la concubina de la princesa Ana, vestida y alimentada, sin pasar hambre ni ser despreciada, ya sería una salida. Así que sí, estaba dispuesta. Intenté liberar mi mano, pero Senlangmo, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, ya no pudo contenerse. ¿Heu Kanyue? Tenía los ojos inyectados en sangre, el pecho le subía y bajaba violentamente bajo su túnica color luna. Heu Chantai se enfureció aún más, con las venas abultándose en su frente. Por un instante casi gritó la verdad, que yo era la verdadera hija mayor de la casa del general, y me preguntó por qué me arruinaría tan completamente. Pero justo entonces una voz sollozante lo interrumpió todo. Mi hermano. Heu Hyou bajó corriendo del asiento principal, agarrándose la manga. Las lágrimas corrían por sus mejillas como hilos de perlas rotas. Hoy es mi banquete de reconocimiento. Por favor, no arruines el ambiente por algo tan trivial. La hermana Kanyue ya tomó su decisión, déjenla ir. Mientras hablaba, miró con picardía a Senlangmo con los ojos llenos de dolor. En ese instante ambos hombres parecieron recobrar la cordura. Heu Chantai, al ver sus ojos enrojecidos por las lágrimas, me soltó la muñeca de inmediato, la furia en su rostro se transformó en una fría indiferencia. Senlangmo también reprimió sus emociones y regresó lentamente a su asiento, aunque aún apretaba la copa de vino con los dedos. Solo entonces recordaron que este banquete tenía como objetivo proclamar al mundo que Heu Hyou era la hija mayor de la casa del general. No valía la pena perder la compostura por una simple sirvienta como yo. Así que Heu Chantai solo me lanzó una mirada fría y espetó, haz lo que quieras, antes de regresar al asiento de honor. A Princin, aunque insultado ante todos, no pareció importarle lo más mínimo. Me abrazó, sacó de su manga un trozo de pastel de osmanto y me lo metió en la boca sin decir palabra. Estás muy delgada, dijo con ligereza. Come más. El dulce y delicado sabor del pastel de osmanto se extendió por mi lengua, y solo entonces me di cuenta de lo hambrienta que estaba. Heu Hyou llevaba mucho tiempo acortando mi comida a propósito. En mi vida anterior, había despreciado a los mujeriegos como él. Pero ahora, al mirar los ojos sonrientes de Princin, las lágrimas brotaron incontrolablemente de las comisuras de los míos. Vagamente recordé que solo después de mi muerte supe que Princin no se había casado en toda su vida. Incluso después de mi muerte permaneció arrodillado 3 días y 3 noches frente a la mansión del general, suplicándole a Heu Chantai que le diera mi cuerpo para poder enterrarme como es debido. Se me hizo un nudo en la garganta. Llorando en silencio, devoré el pastel, migas y lágrimas resbalaban por mi garganta. El banquete continuó. Los invitados olvidaron rápidamente lo sucedido, rebosando de bendiciones para Heu Hyou. Solo Heu Chantai y Senlangmo, sentados al frente del salón, me miraban una y otra vez. Finalmente, cuando todos los invitados se marcharon, seguí a Princin a través de las grandes puertas de la mansión del general. Pero justo cuando mis dedos rozaron la cortina de su carruaje, una mano me agarró la muñeca por detrás, firme e inflexible. Me giré y, entre la blanca nieve que caía, vi 2 figuras inmóviles. Heu Chantai estaba de pie con su túnica oscura, todo el cuerpo cubierto de nieve, incluso los copos de su cabello se derretían en gotas de impaciencia. A su lado, Senlangmo ya no mostraba su habitual expresión serena, sus ojos estaban nublados por 1000 emociones complejas. Instintivamente miré hacia atrás. Pero Heu Hyou no estaba a la vista. Supuse que la habían dejado atrás a propósito, temiendo que ver esta escena lastimara su delicado corazón. Al ver sus rostros serios,
La comisura de mis labios se curvó en una sonrisa amarga y burlona. ¿Acaso el general aún quiere detenerme? Intenté soltarme la muñeca, pero Heu Chantai me agarró con más fuerza, con los dedos pálidos por la fuerza. Agujas dolorosas se me clavaron en la muñeca y me impactaron en el pecho, haciéndome fruncir el ceño mientras lo soportaba. Las comisuras de mis ojos ardían de rojo por los días de humillación que me apretaban profundamente y por el nudo que se apretaba en el pecho. ¿Tienes que complicarle tanto las cosas a alguien tan inferior como yo? El cuerpo de Heu Chantai tembló. Su agarre se aflojó ligeramente. «Sabes la verdad», dijo con voz ronca. «Sabes que eres mi hermana de verdad, ¿verdad?» Me miró con los ojos llenos de remordimiento, a punto de desbordarse. Desde el momento en que me volvió a ver en el orfanato, desde el momento en que vio la pérdida de inocencia en mis ojos, que no había estado presente en mi vida anterior, intuyó vagamente que había renacido. Pero la muerte de Heu Huyo en nuestra vida anterior fue una espina clavada en sus corazones. Así que esta vez, cuando Heu Huyo me atormentaba sin descanso, decidieron apartar la mirada. Querían que recordara el pecado que creían que había cometido. Querían que aprendiera la lección. Pero no esperaban que preferiría convertirme en concubina antes que quedarme en esta casa ni un segundo más. Heu Chantai se acercó un paso más, con voz áspera y temblorosa. «Deja de degradarte. Después de un tiempo haré un anuncio público y te reconoceré como mi hermana jurada. Esta vez, tanto tú como Heu Huyo serán mis hermanas. Los protegeré a ambos». Sin Langmo también dio un paso al frente. Su voz, normalmente fría y distante, ahora tenía un tono de confusión poco habitual. «Yo también podría tomarte como esposa secundaria». Los dos estaban de pie en la nieve, sus palabras sonaban a condescendencia disfrazada de amabilidad. Esperaban que me llenara de alegría. Pero en ese momento solo sentí absurdo. En mi vida pasada, me dejaron morir con odio enconado en el pecho por culpa de Heu Huyo. Y en esta vida, se quedaron de brazos cruzados mientras Heu Huyo me vertía inmundicias, me obligaban a arrodillarme como escabel e incluso me negaban una sola comida. Las manos que me habían empujado al abismo eran suyas. Esas palabras amables ya no las necesitaba. Bajé la mirada. Mi expresión era fría como el hielo, mi voz serena y desprovista de afecto. El gran canciller y el general sí que saben bromear. Un sirviente de poca monta como yo, un ladrón expulsado de un orfanato, ¿cómo podría merecer su favor? Recalqué deliberadamente las palabras gran canciller, un recordatorio directo a Langmo de que su estatus actual ya no significaba nada para mí. También fue un mensaje claro para ambos. Entre nosotros se extendían ríos y montañas, demasiado anchos para cruzarlos jamás. Además alcé la mirada hacia Princein, dejando que un rastro de deliberada suavidad se filtrara en mi voz. He admirado al príncipe por mucho tiempo. Convertirme en su concubina es mi propia decisión, algo con lo que solo podría soñar. Por favor, regresen las dos. Si prolongamos esto más, la señorita Heu Huyo podría desanimarse. En un instante tanto Heu Chantai como Langmo se quedaron paralizados. Sus labios se separaron ligeramente como si quisieran hablar. Pero una voz cálida me llamó, Zhang Yue. Me giré de inmediato y caminé rápidamente hacia la mano extendida que me esperaba. Cuando sus dedos se cerraron alrededor de los míos, la calidez de la palma de Princein disipó el frío de mis dedos y borró el último apego que aún me quedaba hacia el pasado. No miré a los dos hombres que estaban detrás de mí. Solo al pisar la espesa nieve y subir al carruaje bajé la cortina. Aislando a esas dos figuras silenciosas afuera, bajo la nieve que caía. Las ruedas del carruaje crujieron sobre la nieve y en poco tiempo, las figuras de Heu Chantai y Langmo quedaron muy atrás. Al verlo alejarse, Heu Chantai apretó los puños, con el cuerpo tenso y rígido bajo la capa oscura. Langmo instintivamente dio un paso adelante como para perseguirme, pero Heu Chantai lo agarró de la muñeca de repente. «Ya no quiere aceptar nuestra bondad», dijo con frialdad. «Déjala ir». Su voz era tan gélida como la nieve que los rodeaba, pero un destello de pánico, uno que ni siquiera reconoció, brilló en sus ojos. Pero se obligó a mantener la calma. Después de todo en esta vida, solo volvimos para arreglar las cosas con Heu Huyo. No hay necesidad de dejar que nos perturbe el corazón. Langmo se detuvo con un nudo en la garganta.
Un sabor amargo le invadió la lengua mientras observaba el carruaje desaparecer en la distancia. Y cuando la nieve empezó a cubrir su túnica color luna, finalmente bajó la mirada. Tienes razón. Es mejor que se haya ido. Sin embargo, mientras lo decían, ninguno de los dos se dio la vuelta para irse. Era como si algo se les hubiera atascado en el pecho, ahogándolos, dificultándoles la respiración. Solo cuando el carruaje desapareció por completo al final de la calle, reducido a un solo negro, finalmente regresaron caminando por la nieve en silencio. Sus espaldas, al alejarse, se extendían largas y solitarias contra la vasta extensión. Dentro del vagón, el aire se sentía extrañamente pesado. Me acurruqué en un rincón, aferrándome con fuerza a la manga, con las palmas empapadas de sudor. Prince se reclinaba perezosamente sobre los suaves cojines, con la mirada divertida clavada en mí. Cuando las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa burlona, de repente se dio una palmadita en el muslo. «Ven. Siéntate aquí». Se me encogió el corazón al instante. Así que los rumores eran ciertos, este príncipe era un libertino. Probablemente me veía solo como un juguete para su diversión. Pero entonces recordé que él había accedido a sacarme de la mansión del general. Debía pagar el precio. Si 7 días de servirle eran el precio de mi libertad, que así fuera. Después de todo, ya no era hija de una casa noble, no tenía derecho a exigirle amor ni sinceridad. Respiré hondo, me tragué la amargura del pecho y avancé lentamente, sentándome rígida en su regazo. Recordando las historias de su libertinaje entre los muros del carruaje, apreté los dientes y extendí la mano para desatar la cinta de mi cuello. Pero en el instante en que mis dedos rozaron el nudo, su mano me atrapó la muñeca. Sorprendida, levanté la vista y vi las orejas del príncipe Ana enrojecidas, y el brillo juguetón de sus ojos, reemplazado por un pánico inconfundible. Incluso sus palabras salían entrecortadas, tartamudeando. «No, no hagas eso. Esto debe esperar hasta después de casarnos. ¿Quieres casarte conmigo?» Abrí los ojos de par en par, incrédula, segura de que había oído mal. Pero asintió con firmeza, con la mirada firme y solemne. Como si de repente recordara algo, se quitó la túnica de brocado, dejando al descubierto su torso desnudo. La luz de la luna se filtraba por la abertura de la cortina del carruaje, iluminando las firmes líneas de su cuerpo y los esculpidos músculos de su abdomen. Y en su hombro una marca de cinabrio rojo brillante resaltaba con nitidez. Mi vista se nubló y el corazón casi me saltó del pecho. Porque en la vida anterior, después de que el yerno de la princesa mayor avergonzara a la familia real con su libertinaje, el difunto emperador, furioso, decretó que todos los hijos de la realeza, hombres y mujeres, debían llevar una marca de cinabrio en el hombro desde su nacimiento, una marca que demostrara su castidad y pureza. Pero el príncipe Ana, conocido por su indulgencia y sus costumbres licenciosas, ¿cómo podía ser puro? Como si percibiera la duda en mis ojos, un leve atisbo de vergüenza tiñó su expresión. Su voz era baja, pero profundamente sincera. La casa de la princesa mayor antaño ostentaba un inmenso poder. Mientras mi tío vivió, temió constantemente la influencia del clan de mi madre. Si no hubiera fingido ser un derrochador y un libertino, me habrían desarraigado hace mucho tiempo y no me habrían perdonado la vida. Entonces alzó la mirada hacia mí, con la sinceridad rebosante en sus ojos. Te he amado desde mi última vida, desde la primera vez que te vi en aquel banquete. Te muestro mi verdadero yo ahora porque no quiero que me malinterpretes, ni que pienses que te arrebaté por capricho. Ahora que un nuevo emperador ocupa el trono y me presento abiertamente como fiel a la corona, no tengo nada que ocultar. Cuando digo que deseo casarme contigo, lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Con la última palabra, mi corazón se llenó de violencia. Tras mi muerte, mi alma errante presenció cómo él nunca se casó, cómo se arrodilló durante 3 días y 3 noches frente a la mansión del general, suplicándole a Heu Chantai que le permitiera enterrar mi cuerpo. Todo volvió a mí como una oleada, precipitándose sobre mí. Al contemplar la seriedad inquebrantable de sus ojos, me encontré sin saber por qué asintiendo levemente como hechizada. Pero quiero una carta de divorcio escrita con antelación, dije al fin. Si algún día me traicionas, quiero el derecho a irme sin dudarlo, a no repetir jamás la tragedia de mi vida pasada. Princeton rió suavemente y extendió la mano para alborotarme el pelo.
Me aseguraré de que te sientas a gusto, murmuró, pero nunca te daré la oportunidad de dejarme. Aún así, tomó un pincel sin dudarlo un segundo y escribió el documento de divorcio en una hoja de papel, depositándola solemnemente en mis manos. En ese momento el carruaje se detuvo ante las puertas de la residencia de la princesa mayor, y la nevada había cesado. La luna brillaba llena, su luz se derramaba sobre las puertas escarlatas y ahuyentaba el frío del invierno. Al apretar con más fuerza la carta de divorcio, lo supe. El dolor y la humillación que me habían aferrado durante 2 vidas finalmente estaban llegando a su fin. Y yo ya estaba a punto de abrazar una nueva vida, una que realmente me pertenecería. La tercera vigilancia de la noche. La mansión del general yacía en silencio. Heu Chantai y Sen Langmo permanecieron en silencio en el estudio, incluso el té de la mesa se había enfriado hacía tiempo. De repente un guardia de la sombra, que había estado operando en silencio en la oscuridad, se materializó silenciosamente en la habitación. Cayó sobre una rodilla con una voz tan fría como el viento invernal. Mi señor, hemos descubierto que Heu Huyo ha estado conspirando secretamente con la facción rebelde, los restos del linaje del príncipe Duan. Últimamente ha intentado robar información clasificada tanto del estudio del general como del gran canciller. Además, continuó, su identidad es falsa. Ella no es la hija mayor desaparecida de la casa del general. En un instante el aire en el estudio se volvió pesado, sofocante. Los dedos de Heu Chantai se apretaron alrededor de la taza de té de celadón que tenía en la mano. Se oyó un crujido agudo al tiempo que finas fracturas astillaban el esmalte. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y un arrepentimiento abrumador. Incluso las yemas de sus dedos temblaban por la fuerza de sus emociones. Sen Langmo se puso de pie de un salto con la expresión sombría como si estuviera cubierta de escarcha. Llevaban tiempo sospechando que Heu Huyo no era la verdadera sangre del linaje del general. Sin embargo, no podían aceptar que la joven cuya muerte los había atormentado toda la vida fuera, en realidad, una espía con peligrosas ambiciones. Los átomos de Heu Chantai se balanceaban mientras hablaba, con la voz baja y temblorosa de rabia apenas contenida. ¿Por qué no lo reportaste antes? El guardia de la sombra se tensó y luego hizo una reverencia aún más profunda. Mi señor, lo confirmamos hace solo media hora. Ante esas palabras, ambos hombres se sobresaltaron. Los recuerdos volvieron como olas. Recordaron que en su vida anterior, tras traerme de vuelta, Heu Chantai había apostado de inmediato a los 2 guardias de sombra que el emperador les había otorgado para que permanecieran a mi lado día y noche. Como estaban decididos a protegerme a cada paso, los guardias de la sombra no tuvieron tiempo de investigar a nadie más dentro de la finca. Pero en esta vida, obsesionados con compensar a Heu Huyo, no habían asignado a un solo guardia para protegerme, a mí, quien había sufrido humillación tras humillación. Y por eso los guardias de la sombra tuvieron libertad para investigar más a fondo, destapando el peligro que acechaba desde hacía tiempo en la casa. Ambos sabían que los guardias de las sombras siempre habían sido cautelosos en su trabajo. Sus hallazgos no podían ser falsificados. Sin embargo, el supuesto vínculo de la vida anterior los frenaba, los hacía dudar, reacios a afrontar la verdad que se les presentaba. Finalmente Heu Chantai levantó la mano con voz baja y resuelta. Continúen la investigación. Verifiquen cada detalle. No permitiré ni el más mínimo error. Sen Langmo asintió en silencio con las yemas de los dedos rozando distraídamente el borde del escritorio, con el pecho pesado como una piedra. Cuando el guardia de la sombra se retiró, Heu Huyo envió sirvientes a invitarlos a dar un paseo por las calles para despejar sus mentes. Cualquier otro día, habrían aceptado con gusto. Pero ahora, con el informe de los guardias de la sombra resonando en sus mentes, se negaron al unísono. Un destello de reticencia brilló en los ojos de Heu Huyo al escuchar su respuesta, aunque lo disimuló rápidamente. Tras despedir a los sirvientes con algún pretexto, salió sigilosamente de la mansión del general. Caminó como si conociera la ruta hacia una taberna apartada, sin percatarse de que una figura vestida de negro, silenciosa y siniestra como un fantasma, la había estado siguiendo todo el tiempo. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía con la persona que estaba dentro, era capturado y transportado por esa sombra. Esa noche Heu Huyo regresó a la mansión con una expresión de triunfo. Casi al mismo tiempo, el guardia de la sombra reapareció en el estudio. Esta vez no dijo nada,
solo colocó un fajo de cartas y misivas secretas ante los dos hombres. Señores, dijo en voz baja, la evidencia es concluyente. La mano de Heu Qintai tembló al recoger los documentos. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntas afiladas. ¿Me estás diciendo que mi tía ya sabe que traje a la chica equivocada a casa? ¿Y que va camino a la capital? Se le quebró la voz al continuar. Y Heu Huyo, temiendo ser expuesta, le ofreció personalmente al príncipe Duan un plan: usar una peregrinación como excusa para atraer a Sen a un templo, drogarlo con un afrodisíaco y forzar un destino compartido. Incluso planeó un intento de asesinato para poder arrojarse ante la espada ante mis ojos. El rostro del hombre se ensombreció profundamente, su voz tan ronca que raspaba los oídos. Solo quería oír al guardia de la sombra negarlo. Pero el guardia simplemente inclinó la cabeza. Sí. Ella conoce bien su temperamento, continuó el guardia de la sombra. Sabía que incluso si la descubrían como impostora, siempre que realizara un acto que salvara su vida, ambos estarían unidos por un sentimiento de gratitud y harían lo que fuera por protegerla. Y cuando eso suceda, tendrá el pretexto perfecto para permanecer abiertamente tanto en la mansión del general como en la casa del gran canciller, de donde podrá extraer información militar y allanar el camino para la restauración del príncipe Duan. Al oír cada palabra, Sen Langmo apretó el puño con fuerza. Los recuerdos de su vida anterior lo inundaron como un torrente. Ahora recordaba que la razón por la que había insistido en tomar a Heu Hiyou como segunda esposa fue porque, durante aquella visita al templo, había caído víctima de una droga y casi en una trampa. Fue Heu Hiyou quien apareció justo a tiempo para rescatarlo y ayudarlo a purgar el veneno de su cuerpo. Atormentado por la culpa, creyendo haber arruinado su reputación, le había mostrado un favoritismo sin límites. Incluso cuando su esposa principal lloró amargamente, él nunca flaqueó. Heu Chantai tampoco pudo contener el torrente de recuerdos. Originalmente había planeado expulsar a Heu Hiyou de la mansión, ella había planeado repetidamente sabotear el matrimonio de su hermana. Pero debido a un intento de asesinato, en el que Heu Hiyou se había lanzado ante una espada por él, la culpa se había arraigado en su corazón. Al final, no solo la aceptó como hermana adoptiva, sino que, cuando Sonju estaba frágil y postrada en cama tras el parto, incluso la presionó para que aceptara que Heu Hiyou se convirtiera en su segunda esposa. Incluso con la evidencia expuesta, ninguno de los dos hombres pudo aceptarlo. Optaron por esperar, observar, a ver qué sucedía. Pero a la mañana siguiente Heu Hiyou envió un mensaje. Afirmaba que últimamente la atormentaba la angustia y deseaba que la acompañaran a un templo a las afueras de la capital para orar por la paz. Al mismo tiempo, los guardias de la sombra emitieron una advertencia urgente: se habían avistado asesinos cerca de las afueras, y su objetivo no era otro que Heu Chantai. En ese instante, tanto Sin Langmo como Heu Chantai ya no pudieron mentirse a sí mismos. Un frío intenso como la espada del invierno les recorrió el pecho, como si les hubieran vertido un cuenco de agua glacial directamente en el corazón. Incluso respirar les dolía. Ella de verdad pretende usarnos, susurró Heu Chantai como si hablara consigo mismo, casi aplastando el informe secreto entre los dedos. Sin Langmo estaba a su lado, pálido como el papel. Los sucesos de su vida pasada y las pruebas que tenían ante sí en esta se superponían hasta que la negación se volvió imposible. La supuesta culpa arrastrada a lo largo de 2 vidas, la expiación que creían tan profunda, de principio a fin, había sido parte de un plan meticulosamente urdido. Mientras los dos hombres permanecían sumidos en el arrepentimiento, un joven sirviente irrumpió, agarrando una invitación de boda roja y dorada, con la voz teñida de pánico. General, canciller, la residencia del príncipe Han ha enviado un mensaje. Su Alteza se casará hoy con la persona que ama. Solicita el honor de su presencia en la ceremonia. Hoy. Heu Chantai levantó la cabeza de golpe, con una opresión dolorosa en el pecho. La imagen de mí saliendo de la mansión ayer con el príncipe Han cruzó vívidamente por su mente. Sin Langmo le arrebató la invitación de las manos al sirviente. Sus dedos temblaron al abrirlo. En la página carmesí, escrito con letras doradas, estaba el nombre de la novia, Heu Kanyue. Ruido. La invitación se le escapó de las manos y cayó al suelo. No. Kanyue no puede casarse con él. Su voz era ronca y desgarradora. El rostro de Heu Chantai se retorció en una expresión aterradora.
Un libertino con una reputación infame en toda la capital, ¿cómo podría ser digno de ser mi cuñado? Apenas había pronunciado estas palabras cuando salió del estudio, con su capa oscura ondeando tras él. Sin Langmo corrió tras él sin pensárselo 2 veces. Ni siquiera se detuvieron a arreglar sus atuendos de corte, montaron sus caballos y galoparon directamente hacia la mansión del príncipe An. El viento gélido les azotaba el rostro como cuchillas, pero no se atrevían a frenar. Solo podían seguir adelante impulsados por el pánico y el remordimiento que les desgarraba el pecho. Se odiaban por no haberme detenido ayer. Se odiaban por haber estado tan cegados por el engaño de Heu Huyou que, para cuando despertaron, ya era demasiado tarde. Ahora, cualquier atisbo de compasión que sintieran por Heu Huyou se había evaporado. Solo quedaba remordimiento y arrepentimiento. Las puertas de la residencia del príncipe An estaban abiertas de par en par. Dentro, faroles rojos adornaban los patios y cortinas de seda festivas caían en cascada desde cada viga. Me senté frente a un tocador, dejando que las criadas me pintaran la cara. La mujer del espejo ya no tenía ojos tímidos, ya no soportaba el peso de la tristeza. Lo que quedaba era una serenidad serena y silenciosa, como la superficie de un lago profundo y quieto. Pero justo cuando una doncella estaba a punto de colocarme el velo rojo de novia, las puertas se abrieron de golpe. Heu Chantai y Sin Langmo irrumpieron en la habitación. Por un instante nuestras miradas se cruzaron, las suyas estaban despeinadas, cubiertas de polvo del camino y sus túnicas estaban desordenadas. Son Yue. La voz de Sin Langmo temblaba al hablar. Cuando su mirada se posó en el vestido de novia escarlata que adornaba mi cuerpo, un dolor agudo le atravesó el pecho como si 1000 agujas lo hubieran atravesado. Esa suave y tierna canción, Yue, una vez, en nuestra vida anterior, había sido el sonido que grabé en mis huesos. Sin embargo, al oírlo de nuevo, mi corazón no se conmovió en lo más mínimo. Solo ladeé la cabeza ligeramente, apretando los labios, aplicando la última pincelada de rubor en mi mejilla. Al ver esto, Heu Chantai avanzó a grandes zancadas, apartando a la casamentera que estaba a punto de colocarme el velo rojo de novia. Su voz era baja pero autoritaria mientras ordenaba a todos los sirvientes de la habitación que se fueran. Solo quedábamos 3. Me agarró la muñeca, su mano temblaba levemente. Son Yue, vuelve a casa con tu hermano. Prince no es un buen hombre, no es digno de ti. Sin Langmo también dio un paso al frente, con los ojos llenos de anhelo y remordimiento. Su voz tembló con una súplica que rozaba la súplica. Son Yue, me equivoqué. En nuestra vida anterior, nunca debí dejar que Heu Huyou me cegara. Nunca debí haberte tratado con tanta indiferencia. Heu Huyou era la espía del príncipe Duan. Cada tragedia de esa vida, cada ruina y desamor, fue parte de su plan. Tenías razón al matarla entonces. No hiciste nada malo. No me casaré con ella esta vez. A quien siempre he amado has sido tú. Mientras hablaba, extendió la mano para rozarme la mejilla. Pero cuando aparté la mirada, su corazón se congeló como si estuviera cubierto de nieve. Aún así forzó una sonrisa temblorosa y susurró una disculpa. En esa vida, nunca debí afeitarme la cabeza ni retirarme a un monasterio por culpa. Nunca debí dejarte pasar el resto de tus años sola. En esta vida, no repetiré esos errores. Quiero pasar el resto de mis días a tu lado, viendo crecer a nuestro hijo juntos. Por favor, ¿me dejas? Heu Chantai me observaba en silencio con recuerdos del pasado inundando su mente, recuerdos de mi frágil y con los ojos hundidos, mi belleza marchitada demasiado pronto. Solo ahora comprendió realmente lo que significaba sentir un corazón roto. Su voz sonaba ronca y entrecortada al hablar. San Yue, fui yo quien te hizo daño. Fui ciego, ciego y necio sin remedio. De hoy en adelante ya no favoreceré a Heu Huyou. Nunca más permitiré que sufras ni una pizca de injusticia. Por favor, vuelve con nosotros. Cada palabra, cada sílaba, estaba impregnada de arrepentimiento, promesas que llegaron demasiado tarde. Intentaban apartarme de esta boda. Intentando rebobinar todo a como era antes. Pero solo los miraba con frío apego mientras palabras familiares y brillantes flotaban ante mis ojos. No les hagas caso, hermanita. Esos 2 tontos te arruinaron por completo en tu vida anterior, ¿de qué sirve arrepentirse ahora? Sí, sí.
El príncipe te ama de verdad. En esa vida, nunca se casó con nadie por ti. No regreses con esos hombres infieles. Dijeron que cuando la historia se desvió de su curso, fueron arrastrados de vuelta a los recuerdos de nuestras vidas pasadas. Vieron el miserable final que tuve. Ahora, para traerme de vuelta, reaparecieron, incluso instándome a no mirar atrás. Un leve calor me inundó el pecho al oír eso, y susurré suavemente a las palabras que se alejaban, gracias. Pero esas palabras murmuradas, al llegar a los oídos de Heu Chantai y Sen Langmo, les hicieron creer que había vacilado. Sin embargo, no volví a hablar. Simplemente me puse de pie, caminé hacia la mesa y con mis propias manos, levanté el velo rojo de novia y me lo puse sobre la cabeza. Con el rostro oculto bajo el velo, hablé con voz tranquila y firme. Ya no soy Tu Sang-yue. La chica llamada Heu Sang-yue murió en el momento en que permitiste que Heu Gyo la lastimara una y otra vez. Además, hoy es el día de mi boda. Les pido que muestren decoro y no arruinen esta ocasión tan auspiciosa. Al pronunciar la última palabra apoyé una mano en el marco de la puerta, me di la vuelta y comencé a caminar lentamente hacia el salón principal. En la cámara nupcial, tras el salón principal, Heu Chantai y Sen Langmo permanecían inmóviles, sus túnicas oscuras y blancas como la luna parecían sombras desorientadas en medio de un mar de alegre carmesí. Sus respiraciones eran entrecortadas y superficiales, cargadas de arrepentimiento. No podían dejar de culparse. No podían dejar de ahogarse en su propia miseria. Nadie supo cuánto tiempo permanecieron allí, perdidos en ese vacío. Solo cuando la clara voz del oficiante resonó desde el vestíbulo, anunciando el comienzo de los ritos nupciales, despertaron finalmente de su aturdimiento. En un arrebato de locura, corrieron hacia la ceremonia, desesperados por detener lo que estaba sucediendo. Pero en cuanto entraron al patio interior, un muro de guardias de sombra vestidos de negro les bloqueó el paso. Princeton había previsto que intentaran interrumpir la ceremonia. Y quienes los bloqueaban ahora no eran otros que los guardias de élite de la casa de la princesa real. Aunque Heu Chantai era un general curtido en la batalla y Sen Langmo un hábil artista marcial, rápidamente se vieron rodeados por docenas de veteranos que irradiaban instinto asesino. Espadas de acero negro se cruzaron ante sus pechos, obligándolos a detenerse al borde del jardín. Solo pudieron observar con los ojos abiertos e impotentes, como Princeton y yo completamos las 3 reverencias ceremoniales entre las bendiciones de los invitados. Cuando el grito llegó para acompañar a la novia a la cámara nupcial, Heu Chantai apretó los puños. Aunque sus uñas se hundieron en las palmas y la sangre fresca brotó, no sintió nada. Sen Langmo tembló de pies a cabeza, la luz de sus ojos se apagó, dejando solo cenizas inagotables. Finalmente los escoltaron fuera de la residencia del príncipe. Un viento gélido se había levantado sin que se dieran cuenta, trayendo copos de hielo que les golpeaban el rostro uno a uno. Permanecieron en los escalones de piedra fuera de las puertas, con la mirada fija en el pánico y la desesperación. Abrumados por el arrepentimiento, incluso pensaron, por un instante fugaz e imprudente, en volver a entrar. Pero lo sabían muy bien. La mujer a la que habían dejado de lado nunca volvería a mirar atrás. Y justo entonces en el aire sobre ellos, aparecieron extrañas palabras brillantes, las mismas líneas que una vez flotaron alrededor de Heu Sang-yue. Sabían que como la historia se había desviado de su curso, pronto desaparecerían. Sin embargo, antes de desvanecerse, se dirigieron hacia los 2 hombres, dejando tras de sí líneas que ardían como fuego. Tontos. En su vida anterior, Heu Gyo murió porque el príncipe Duan le retuvo el antídoto al no obtener la información que buscaba, la dejó morir envenenada a propósito. No tuvo nada que ver con la hermanita. Y tú también. Cegado por tu propia estupidez, la dejaste morir sola, demacrada, frágil y olvidada en una celda gélida de un orfanato. Las palabras ardían de furia. Será mejor que sepas cuál es tu lugar, no la molestes más. Se merece la verdadera felicidad. Cuando esas palabras se desvanecieron en la noche, Heu Chantai y Sen Langmo temblaron violentamente, casi desplomándose en la nieve. Sin embargo, al poco tiempo, regresaron a rastras a la mansión del general. No se atrevieron a regresar a la residencia del príncipe. No dijeron ni una palabra más sobre traer de vuelta a Heu Sang-yue. En ese momento finalmente lo entendieron. Ya no tenían derecho, ni como parientes ni como amantes, a interferir en su nueva vida.
una vida que había pagado con la agonía de 2 vidas. Sin embargo, en lo que respecta a Heo Hee-you, no cedieron. De vuelta en la mansión, actuaron como si nada hubiera cambiado. Continuaron tratándola con amabilidad, incluso con más indulgencia que antes. Incluso cuando su tía en la capital expresó su desaprobación, la tranquilizaron con dulzura, creando para Heo Hee-you un sueño de favor exclusivo y gloria inigualable. Mientras tanto, en las sombras, ellos y los guardias recopilaban la correspondencia secreta entre ella y el príncipe Duan, rastreando sigilosamente el paradero de la facción rebelde. Heo Hee-you, creyendo que aún contaba con su devoción inquebrantable, no tenía ni idea de que el afecto en el que confiaba como palanca ya se había convertido en la soga que se cerraba sobre su cuello. Meses después se descubrió el escondite rebelde. Heu Chantai y Sen Langmo lideraron personalmente a las tropas para aniquilarlos, capturando al príncipe Duan y a sus seguidores de una sola vez. El imperio quedó conmocionado. El príncipe Duan fue condenado a muerte mediante el exterminio de todo su clan. Ambos hombres rechazaron recompensas o ascensos. Presentaron un escrito solicitando que Heo Hee-you les fuera entregado para su juicio. En lo profundo de la prisión imperial, Heo Hee-you ya no era la chica delicada y lastimosa que una vez fingió ser. Su rostro estaba retorcido por la malicia, y su boca escupía maldiciones venenosas. Heu Chantai y Sen Langmo la miraron con ojos desprovistos de cualquier emoción. Mientras sus pestañas bajaban, ocultando la oscuridad de su mirada, sonrisas torcidas se dibujaban en sus labios, sonrisas impregnadas de locura. Todo lo que le debíamos a Son Yue. La voz de Heu Chantai era baja y fría. Pasarás el resto de tu vida pagándolo. No le concedieron a Heo Hee-you la misericordia de una muerte fácil. En cambio, la despojaron de su título y su dignidad, reduciéndola a una simple plebeya. La exiliaron a los campos de trabajo más duros en las profundidades de las minas, donde murió de hambre y frío. Allí se aseguraron de que ella experimentara cada agonía, cada tormento, cada fragmento de sufrimiento que Heu Son-yue había padecido. Y desde ese día, Heu Chantai siguió siendo el general incondicional que custodiaba las fronteras del imperio. Sen Langmo siguió siendo el poderoso canciller que guiaba la corte. Solo que durante el resto de sus vidas, no pudieron hacer más que permanecer en silencio desde lejos, contemplando la residencia de la princesa Ana. Pasaron toda una vida sumidos en la soledad, el vacío y el arrepentimiento. Intentando expiar la vida de la mujer que murió por su culpa. El fin.